Muy bien, estimados alumnos, bienvenidos a una nueva sesión del curso de extensión para universitarios. El día de hoy vamos a tocar el tema, el crecimiento de las ciudades en el Perú y las técnicas de planificación urbana, y esta ponencia estará a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En ese sentido, vamos a dar la bienvenida a José Antonio Cerrón Valdivia, quien es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, candidato a magíster en la maestría en Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico, director general de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo, especialista en urbanismo, habilitaciones urbanas y edificaciones con más de 10 años en el sector público, en la asesoría legal y dirección de órganos de línea de entidades de la administración pública. Bueno, cedo la palabra a nuestro ponente. ¿Se encuentra, director? Y muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación formulada por los colegas de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Quiero saludar a cada uno de ustedes, participantes de este curso de extensión universitaria. Sé de información preliminar que contamos con diversos estudiantes de diferentes carreras profesionales. Y en ese sentido, el día de hoy vamos a conversar un poco acerca de cómo han venido creciendo las ciudades en nuestro país y además cuáles son aquellos instrumentos o aquellas formas de planificación urbana o planificación territorial que existe actualmente en nuestro país. Antes de iniciar la presentación, yo quiero pedirle a cada uno de ustedes que la dinámica de esta clase es que yo pueda comenzar a conversar, a exponer un poco y sin perjuicio del desarrollo propio de la misma, ustedes puedan formular las preguntas, consultas o inquietudes que tengan, ¿no? Entonces yo exhorto a que este espacio sea dinámico y no sea un monólogo de mi parte. Así que los invito a cada uno de ustedes con la confianza necesaria a poder formular las preguntas y los comentarios que tengan a bien realizar, ¿no? No sé si podemos compartir la presentación, por favor. Sí, director. Entonces, ¿desearía usted que los chicos tengan los micrófonos abiertos o desearía mejor esperar al final de su exposición para hacer las preguntas? Yo creo que en el desarrollo de la clase pueden tener la posibilidad de abrir el micrófono, ¿no? Para poder formular alguna pregunta o comentario. De acuerdo. Entonces vamos a dar las indicaciones para que se puedan tener los micros abiertos y siempre levantando la mano para que haya un orden. ¿Está bien? Correcto, siempre con el orden correspondiente. Director, ¿desea que usted comparte la pantalla o desea que nosotros lo hagamos? Bien, no hay problema, yo la puedo compartir. Perfecto. Me da un minuto, por favor. Entonces, ¿me pueden confirmar que se está Sí. viendo? Sí, director, se está viendo. Ahí, exacto, ahí le picamos. Y ahora tenemos el modo de pantalla completo, ¿no? Perfecto. A ver, aunque está dividido,
¿A qué te refieres con que está dividido? Aparecen las dos diapositivas. No entiendo. Ah, ok. Lo que pasa es que tengo la pantalla compartida. Dame un minuto, por favor. De acuerdo. Ahora, A ver, por favor, dele clic a pantalla entera. Sí, ahí. ¿sí? ¿La pueden ver? Sí, se observa, pero igual está con la pantalla En una todo más caso, grande y una más no, pequeña. no nos hagamos problemas. Ustedes compartan la pantalla y yo voy indicando para que la puedan pasar. ¿Te parece? Perfecto. Entonces yo empiezo a compartir la pantalla. Correcto. Mientras que compartan la pantalla, me pueden indicar cuántos estudiantes de Derecho tenemos en el salón. Perdón, ¿se observa bien? Sí, sí lo observo bien. Sí, perfecto. Sí, tenemos un grueso número de estudiantes de Derecho, de las carreras de Arquitectura, de Ingenierías. También tenemos estudiantes de Administración y especialistas en Gestión también. Pero bueno, eso es importante saberlo porque hoy en día la planificación urbana y territorial de las ciudades y de los centros poblados en nuestro país no es, no está en manos de un solo profesional, como se podría advertir arquitectos o urbanistas, ¿no? Básicamente el acondicionamiento territorial, la planificación urbana requieren de la sinergia de equipos multidisciplinarios. Para eso necesitamos la participación de abogados, de arquitectos, de urbanistas, de sociólogos, de economistas, de comunicadores, gestores sociales. Es decir, el trabajo, la formulación de planes de acondicionamiento territorial y urbano tiene la necesidad de estar trabajado o impulsado por diversos profesionales. Y qué mejor que estos profesionales se formen desde el pregrado para que puedan tener, tener los conocimientos correspondientes y en su momento poder replicarlos tanto a nivel del sector público, como son el trabajo en municipalidades, o a nivel del sector privado, como son quienes dinamizan el sector inmobiliario en nuestro país. Bien, entonces, vamos a comenzar. El tema que nos ocupa el día de hoy, estimados amigos, es el crecimiento de las ciudades en nuestro país y cuáles son aquellas técnicas de planificación urbana que se tienen hoy en día, ¿no? Pero, siguiente, por favor. Pero, lastimosamente, tenemos que hacer ciertas referencias a datos no tan gratos. Porque en los últimos 20 años, en nuestras ciudades, sí, en efecto, han habido crecimientos. Las ciudades de nuestro país se han expandido en un 39%. Pero de este 39%, solo el 7% ha sido una expansión formal. Es decir, ese 7% ha tenido un proceso de construcción de la ciudad a través de una planificación urbana
a través de una habilitación urbana y a través de una edificación, que es el proceso regular para conseguir la construcción de las ciudades. Entonces, estamos hablando de que un 93% de las ciudades en el Perú han crecido de manera informal. Es decir, han crecido en la base de posesiones informales que no cuentan con los servicios públicos adecuados. Y esto amplía las brechas de desigualdad y vulnerabilidad social que hoy en día existe en nuestro país. Siguiente. Siguiente. Entonces, esto nos lleva a considerar que tenemos un desequilibrio. El anterior, disculpa. Correcto. Entonces, esto nos lleva, como les indicaba, a percibir un desequilibrio en la organización de las ciudades de nuestro país. ¿Por qué? Se considera que el 57% de la población del país vive en la costa. Y de ese porcentaje, de ese 57%, el 32.6% vive en la metrópoli nacional llamada Lima y Callao. Entonces, estamos advirtiendo que existen centralismos o hipercentralismos que lo que hacen es realizar un desbalance en la ubicación de las oportunidades económicas, sociales, culturales en nuestro país, ¿no? Entonces, la gente o los pobladores que viven en la zona central del país tienen como objetivo Lima. Las personas que viven en el sur chico o en el norte chico, llámese incluso Trujillo, Huaraz, también tienen como objetivo Lima. Los que viven al sur, Ica, Arequipa, tienen como objetivo Lima. Eso genera hipercentralismo. Y tenemos ciudades como Arequipa, como Huancayo, como Chiclayo, que también se convierten en centros de migración poblacional, pero que no ofrecen las condiciones necesarias o las oportunidades necesarias para recibir a esta población. Entonces, este crecimiento inadecuado de las ciudades también tiene como consecuencia un desequilibrio en la realidad y en la oportunidad de actividades, no solo a nivel de Lima, sino a nivel nacional. Siguiente. Y acá encontramos, lastimosamente, un uso ineficiente, inadecuado e insostenible de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque tenemos centros poblados o poblaciones o territorios o jurisdicciones que se ubican de manera dispersa, ¿no? Como lo podemos ver en el gráfico. ¿Y eso qué conlleva? Mayores gastos, porque para poder interconectar una ciudad con otra necesitamos de inversiones en infraestructura vial, ¿ok? Necesitamos componentes para el diseño urbano. Entonces, eso hace que la expansión de las ciudades, que las oportunidades de intervención por parte del Estado a través de los gobiernos locales o del gobierno nacional sean limitadas. Siguiente. Y también eso resulta en una desigualdad urbana, ¿no? Tenemos 1.668.403 como déficit de población habitacional. Es decir, no tenemos cómo cubrir, por lo menos hasta ahora,
esa demanda, esa demanda o esa oferta de viviendas que requieren nuestro país, ¿no? El 42.1% de la población urbana vive en barrios urbanos marginales, en asentamientos humanos, o tienen en su poder o como posesión o como propiedad viviendas inadecuadas. Y acá se tiene que precisar que una vivienda no está conceptualizada solo como 4 paredes y un techo, ¿no? Debemos considerar que la vivienda tiene características internas y externas. Internas porque tiene que ser una vivienda funcional, segura, habitable, y además tiene la necesidad de adecuarse al entorno urbano. Entonces, esta vivienda tiene la necesidad de compartir espacios públicos como parques, como losas deportivas, como vías de acceso peatonal o vehicular, para que la persona pueda satisfacer sus necesidades. Puedes tener una casa muy bien preparada, sin embargo, no tienes un entorno al cual puedes salir a tomar el sol, a jugar, a comer un helado. Entonces, no solo pensemos en las condiciones de habitabilidad interna, sino además en las condiciones que te pueda proveer la ciudad, ¿no? Y también tenemos un 52.5% de la población en nuestro país, de los sectores C, D y E, que no tiene servicios ni infraestructura urbana. Es decir, no tiene pistas, no tiene veredas, no tiene parques, no tiene losas, no tiene ningún espacio público en el cual puedan permanecer o desarrollar alguna actividad. Siguiente, por favor. Por eso nos debemos preguntar por qué es importante la planificación urbana para que nuestras ciudades crezcan de manera ordenada. Primero, que la planificación es un proceso, ¿ok?, que va a orientar a un crecimiento, a un desarrollo adecuado de los centros poblados y de las ciudades, para disminuir la desigualdad y para mejorar las condiciones de habitabilidad, como lo conversábamos hace un momento, ¿no? Además, cuando planificas una ciudad, cuando concibes una ciudad previo a su desarrollo, creas oportunidades para cerrar brechas, oportunidades para conseguir infraestructura, para saber cuáles son las necesidades de esa jurisdicción. Cuando se formula o cuando se elabora un plan, sea de condicionamiento territorial, de desarrollo urbano, como lo vamos a ver más adelante, se diagnostica la ciudad, se advierte qué necesita la ciudad. ¿Necesita un colegio o varios colegios? ¿Necesita un hospital, una posta médica? ¿Necesita un aeropuerto? ¿O basta con un terrapuerto? O sea, todas las necesidades de la ciudad se advierten. Y de las necesidades se advierten la cartera de inversiones para priorizar. ¿Qué necesitamos primero? ¿El colegio o el puesto de salud? ¿Qué necesitamos primero? ¿La comisaría o el colegio? Entonces, esa decisión no se la pueden dejar a las autoridades de turno. Esa decisión la tienen que advertir los planes de desarrollo urbano. Por eso que los planes tienen un horizonte de 20 años, y eso lo vamos a ver más adelante en la presentación. Pero entonces tienen que trascender a la gestión municipal de turno, ¿no? Entonces, también los planes orientan la ocupación racional y sostenible del suelo, porque a ninguno de nosotros en este salón nos puede gustar que al costado de nuestra casa exista una fábrica que todo el día genere ruidos. Y los ruidos pueden ser los menos lesivos, que generen de repente toxinas que puedan afectar la salud, ¿no? Entonces,
Para eso, la planificación de la ciudad advierte la zonificación, es decir, las zonas donde se van a realizar ciertas actividades económicas. Tenemos zonificación para residencia, en la cual no puede ser compatible con industria, por ejemplo, o tenemos la zonificación para residencia que tiene la necesidad de contar con equipamiento, espacios públicos. Esa zona de residencia puede ser para residencial de densidad media, alta, baja, muy baja. Es decir, se pueden hacer edificios de 30 pisos o solo se pueden hacer casas o edificios de 3 pisos. Eso no lo determina la autoridad de turno, eso lo determina un plan. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y además, en la elaboración propia de un plan, debemos considerar qué dimensiones se tienen que desarrollar en ese instrumento. Entonces, los planes están orientados a diagnosticar ámbitos o ámbitos de intervención, que no necesariamente tienen que ser jurisdicciones, ¿no? Es decir, las jurisdicciones políticas podrían ser los ámbitos de intervención de un plan, pero también pueden ser a mayor o menor escala, ¿ya? Y los planes tienen que analizar las realidades ambientales, patrimoniales, los sistemas de movilidad que necesita la jurisdicción, necesita un transporte terrestre, aéreo, necesita movilidad a través de ciclovías. ¿Qué necesita la municipalidad, la jurisdicción? Perdón. Entonces, eso se advierte en el sistema de movilidad urbana. ¿Cómo se mueve la ciudad? ¿Cómo se interconecta la ciudad? ¿Solo a través de carreteras? O como en algunos casos en Lima se han hecho las famosas ciclovías dentro, o digamos, no dentro, sino considerando las veredas. O sea, las veredas se han convertido en ciclovías y el peatón quedó en el aire, ¿no? O sea, por un lado, los carros en las bermas, perdón, en las pistas. Por otro lado, las ciclovías en las veredas y el peatón en el aire. Entonces, ese problema lo tiene que advertir el plan en el momento en el que se formula, para que no ocurra esto. Para que si se advierte que la ciudad necesita un sistema de movilidad urbana que considere ciclovías, entonces estas ciclovías puedan estar previamente diseñadas, ¿ok? Para que vayan, digamos, acompañadas o limitantes a las pistas, a las veredas o en las bermas centrales. Bueno, eso es parte del diseño, ¿no? Además, los planes tienen que considerar infraestructura de servicios. ¿Qué necesita la ciudad, como les decíamos, ¿no? Hay ciudades que van a necesitar más infraestructura que otras, en efecto, por el tamaño de la ciudad, por el tamaño del centro poblado, por la población que reúne la jurisdicción. Debe tener un sistema de espacios públicos. Es decir, la ciudad no solamente debe tener propiedad privada, sino que además debe tener un sistema de espacios públicos en los cuales se puedan generar parques para recreación activa o recreación pasiva, ¿no? Para jugar o simplemente para descansar, ¿no? Hoy en día ya el Perú cuenta con una ley de protección de espacios públicos, ¿no? La ley 3.11.99, que yo invito a revisarlo. Entonces, también necesitamos un sistema de equipamiento urbano. ¿Qué es el equipamiento urbano? Son aquellos servicios que complementan las actividades de la ciudad. Es decir, equipamiento urbano para seguridad, comisarías, puestos de serenazgo, estaciones de serenazgo, ¿no? Espacios para culto, espacio para
digamos, educación, para salud, o sea, ese equipamiento urbano que va a complementar las actividades propias de la ciudad. Necesitamos identificar dónde se puede generar residencia, dónde se puede generar urbanización. Ese diagnóstico de a dónde crece la ciudad para ponerle vivienda, lo tiene que hacer un plan. ¿Cómo intervenir en los barrios? ¿Con qué dinamismo intervenir barrios? ¿Se debe o no se debe intervenir un barrio que esté en la arena, por ejemplo, y con riesgo no mitigable de repente? Entonces, el plan diagnostica si se interviene o no se interviene. Es más adelante vamos a ver que el plan también establece un diagnóstico respecto del riesgo de los sectores del territorio que se interviene, de la resiliencia, es decir, de qué respuesta al riesgo se tiene, ¿no? ¿Qué actividades económicas y laborales se pueden desarrollar? De repente, en alguna ciudad es industrial, otras son mineras, otras son pesqueras, ¿no? Entonces, ese diagnóstico se advierte cuando se desarrolla un plan. Bien, gracias. Siguiente. Y entonces, desde el año 2021, desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tenemos dos importantes instrumentos que tienen el objetivo de orientar una adecuada planificación urbana y territorial en nuestro país. Entonces, estamos hablando de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, aprobada con el Decreto Supremo 012-2021 Vivienda, y además de la Ley 31313, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Estos dos instrumentos están orientados a generar ciudades, pero con una dinámica o con una metodología diferente a la que se ha venido trabajando hace unos años. Siguiente. La Política Nacional de Vivienda y Urbanismo identifica como problema público las inadecuadas condiciones de habitabilidad en nuestro país. Inadecuadas condiciones de habitabilidad. Es decir, que la mayoría, o el mayor porcentaje de peruanos, no tiene condiciones adecuadas para acceder a una vivienda. Y para eso propone que se incremente la efectividad de la planificación urbana y territorial. Es decir, que se empodere a las municipalidades para que en el ejercicio de sus funciones relacionadas con el uso y disfrute del suelo, formulen o actualicen sus planes de desarrollo urbano y territorial. Además, la política advierte la necesidad de aumentar la sostenibilidad económica, social, ambiental a la hora de ocupar el suelo. O sea, el suelo es escaso en nuestro país. Por tanto, cuando se tenga que ocupar, hay que sacarle el mejor provecho. Y además, después de hablar de planificar urbana y territorialmente en nuestra jurisdicción, de considerar instrumentos para la ocupación correcta del suelo, ya tenemos las condiciones para asegurar una provisión de una vivienda digna y adecuada. ¿Ok? Que tenga las condiciones necesarias para alojar, para hospedar a personas o a familias. Y de esta manera vamos a asegurar el acceso equitativo a servicios de equipamiento y de infraestructura. Entonces, ese es el desarrollo correcto de cómo vamos a construir la ciudad. Mientras que, para materializar la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, uno de los instrumentos que se plantea es la Ley de Desarrollo Sostenible. Esta ley, en efecto, lo que hace es regular
las condiciones necesarias para un adecuado acondicionamiento y planificación de las ciudades. Regula instrumentos para gestionar de forma eficiente, sostenible, equitativa y regional la ocupación del suelo. Regula, además, la participación del Estado y del sector privado en la producción y provisión de viviendas, en especial aquellas viviendas de interés social, y viviendas de interés social de tipo prioritario, con la finalidad de reducir el déficit habitacional. Siguiente. Entonces, cuando se elaboró la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, se advirtieron ciertas causas. Pero, por ejemplo, el bajo impacto en la planificación urbana y territorial y el limitado control de su cumplimiento. Es decir, existen municipalidades en el país que no actualizan sus planes de desarrollo urbano hace años. Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima, hace unos días, la semana pasada, acaba de aprobar su plan de desarrollo metropolitano, el denominado Plan MED al 2040. Pero la pregunta es, ¿hace cuántos años no tenía Lima, la capital del Perú, un plan? Hace 20 años. Entonces, encontramos esos ejemplos a nivel nacional. Capitales de provincia, capitales de departamento, que no tienen planes o estos planes no son actualizados y están vigentes con normativa que no está vigente, ¿no? Otra de las causas que se advirtieron fueron que el suelo se ocupaba de forma ineficiente e insostenible y que no existía y que no existe un acceso a viviendas adecuadas. Es decir, no hay soluciones habitacionales, o estas soluciones son limitadas. En efecto, lo que se percibe desde la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo es que las políticas realizadas por el Estado no bastan para promover soluciones habitacionales. Es decir, necesitamos mayor esfuerzo, y en eso estamos desde este ministerio, ¿no? En la dinámica de desarrollar o de reglamentar la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, estamos proponiendo disposiciones que mejoren el acceso a una vivienda digna y adecuada. Siguiente. Bueno, la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo tiene 4 objetivos, tiene 12 lineamientos y tiene 33 servicios, ¿no? Esto lo pueden revisar en efecto en la página web del Ministerio, pero lo que sí yo quiero precisar es que, como indicábamos, el problema público identificado es las inadecuadas condiciones de habitabilidad. Entonces, en la política van a advertir cuál es el concepto de habitabilidad interna y externa. Conversábamos que la habitabilidad interna es cómo está diseñada la vivienda y qué contiene. Y además, cómo se interrelaciona con el entorno, ¿no? Pueden advertir también las causas directas, indirectas, las soluciones que se proponen, los lineamientos y los 33 objetivos, que tienen un horizonte, al 2030. Siguiente. Mientras que la ley DUS, la Ley de Desarrollo Sostenible, que está orientada a regular instrumentos de planificación urbana, instrumentos de gestión del suelo, la generación de vivienda de interés social, también establece principios, lineamientos para un adecuado ordenamiento del territorio. Esta ley, por primera vez en el ordenamiento jurídico nacional, se ocupa en definir qué es el derecho a la ciudad, considerando este derecho de todo ciudadano a contar
con una ciudad que le pueda brindar igualdad, que le pueda brindar suelo donde vivir, que le pueda brindar sostenibilidad, resiliencia. Es decir, el derecho hoy en día ya no se habla del derecho a la propiedad. Antiguamente, hace unos años atrás, se hablaba del derecho al techo, ¿no? Luego pasamos del derecho a la propiedad. Pero ahora se habla del derecho a la ciudad, porque no solamente basta con tu espacio privado para poder desarrollarte de forma integral. Necesitas complementar con ciertas actividades. Esas actividades no todas las vas a desarrollar en tu casa. ¿Bien? Entonces, también esta ley define el derecho que tenemos nosotros para acceder a espacios, equipamientos, a servicios públicos sin ser discriminado, ¿no? Como les decía, propone instrumentos de gestión y uso del suelo. Instrumentos como los derechos adicionales de edificación transferible, como la plusvalía urbana, ¿no? Entre otros instrumentos, ¿no? Y además, y lo más importante, es que establece la participación ciudadana efectiva en la elaboración de los planes. Es decir, considera necesaria e importante la participación de la población de la jurisdicción que va a tener un plan y que tenga la necesidad de expresar sus necesidades. No puede ser válida aquel trabajo que realizan las propias municipalidades y que presenten un plan sin que este trabajo haya tenido participación ciudadana de los diferentes sectores, de órganos vecinales, de la academia, de colegios profesionales, de las municipalidades distritales, es decir, de las ONGs, de los colectivos juveniles, todos tienen necesidad en su ciudad. Todos tienen la necesidad de contar con algún espacio propio. Los jóvenes tendrán la necesidad de exigir o solicitar a quienes estén desarrollando el plan de espacios, por ejemplo, para hacer deporte. Y dentro de ese deporte no solamente las famosas losas deportivas, ¿no? Para que la losa deportiva se convierta en primer momento en un espacio para jugar fútbol, luego para jugar vóley, luego para jugar básquet, pero ¿dónde queda el espacio para hacer skate, por ejemplo? ¿No? Por eso que en algunos distritos vemos que los jóvenes que practican ese deporte tienen la necesidad de estar, de buscar algunos espacios en los cuales puedan ellos desarrollar sus maniobras. Pero existen también otros espacios en la ciudad que tienen skate parks, ¿no? Entonces, ejemplos como esos es que materializan la necesidad de participar, de participación de la ciudadanía o de los pobladores en el desarrollo del plan. Otros jóvenes tendrán la necesidad de contar con una biblioteca o con un centro cultural, ¿no? Entonces, ¿dónde? ¿En la municipalidad o en qué espacio de la jurisdicción se puede desarrollar este centro cultural para que pueda tener la concurrencia masiva? Entonces, todos esos aspectos relacionados con cómo yo quiero mi ciudad se tienen que establecer en un plan. Y para eso es importantísimo que la ciudadanía en todos sus niveles participe en su formulación. Siguiente. Y dentro de los derechos para los ciudadanos que trae esta ley, ya estábamos hablando del derecho a la ciudad, ¿no? Que te hace posible el poder habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar tu ciudad. Es el derecho a la ciudad, es el derecho a decidir por mi ciudad. También tengo un derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada, ¿no? El Estado tiene la obligación de promover
el acceso a viviendas dignas y adecuadas. Y esta vivienda digna y adecuada tiene que ser, vuelvo a repetir, primero segura. ¿Ok? Es decir, haberse construido en base a normas técnicas, en base a un licenciamiento urbano, es decir, a una licencia de edificación emitida por una municipalidad, a desarrollarse en función a lo que plantea esta licencia municipal, a las condiciones técnicas que establece. ¿Y quién hace seguimiento? Ese seguimiento a la ejecución de la obra, la municipalidad, a través de sus inspectores municipales de obra. Otro derecho, que también ya lo hemos conversado, es el derecho a la participación ciudadana efectiva. Es el derecho a acceder a espacios públicos y es el derecho a edificar en mi propiedad. Estos derechos ya están reconocidos en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Entonces, y lo que tiene que hacer desde el Estado en sus tres niveles de gobierno es protegerlos y promoverlos. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, antes de ingresar a los objetivos prioritarios que plantea la política en un primer momento, yo quisiera saber si hasta acá hay alguna consulta, algún comentario. Sí, Valeria, por favor, te escuchamos. Considerando que, buenas tardes, considerando que había mencionado que recientemente se había actualizado un plan de la Municipalidad de Lima, no sé si hay la ley o el reglamento establecen o alguna otra norma, un plazo para que las municipalidades actualicen sus planes o algún otro instrumento de planificación. Gracias. Sí, en efecto, lo que hace la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, en una de sus disposiciones complementarias, es darle un plazo de 18 meses a las municipalidades para que puedan formular o actualizar sus planes. ¿Ok? Entonces, en algunos casos sabemos que hay municipalidades que están en ese trabajo, pero también están esperando la reglamentación de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Entonces, haciendo un paréntesis, esta Ley de Desarrollo Urbano Sostenible está siendo desarrollada hasta en 5 reglamentos. El primero, y que ya está próximo a salir, esperemos que la próxima semana ya lo tengamos en vigencia, es el Reglamento de Condicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible. El segundo reglamento es el Reglamento de Instrumentos para la Gestión y Uso del Suelo. El tercer reglamento es el Reglamento de Vivienda de Interés Social. El cuarto reglamento que se va a desarrollar es el de el Operador Público del Suelo. Y el quinto reglamento es el de fiscalización y sanciones, toda vez que la ley advierte la necesidad de que el Estado, a través del Ministerio de Vivienda, pueda fiscalizar y eventualmente sancionar a las acciones que puedan realizar las municipalidades. Es más, advierte la ley que todo acto administrativo será nulo de pleno derecho si es que no conversa con sus planes de desarrollo urbano, por ejemplo. Entonces, una licencia de habilitación urbana o una licencia de edificación que se emita en la municipalidad X, si no tiene como base técnica un plan de desarrollo urbano, es nulo, porque se generó sin considerar este inicio, que es la planificación urbana. No sé si con eso he contestado tu pregunta, estimada Valeria. Sí, ahora último con la última acotación que hizo, me pregunto en el caso de las ordenanzas municipales, ¿qué sucedería tal vez si es que en lugar de un acto administrativo existe una ordenanza municipal que no converge con la ley DUS? Por ejemplo, porque en este caso ambos tendrían como que fuerza de ley. No sé, ¿Rango de ley? Ajá. Ya, ahí yo no sé, primero te pregunto, ¿tú estás estudiando Derecho? Sí, ajá. Ya, ok, entonces yo te invito a revisar un poco las
las sentencias que ya ha generado el Tribunal Constitucional, en las que advierte y precisa cuál es el sentido de una ordenanza municipal y su validez, ¿no? Y dice que las ordenanzas municipales, en función a la autonomía que tienen las municipalidades, esta autonomía no tiene que ser considerada autarquía. Es decir, la ordenanza no tiene que ir por encima de una ley. ¿Ok? Si es que la municipalidad aprueba un plan de desarrollo urbano a través de una ordenanza, que es el instrumento regular a través del cual se aprueba este tipo de planes, lo que pueda, y que considere ciertos vicios que van en contra de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, entonces es cuestionada su constitucionalidad, ¿no? Entonces, no podríamos considerar ordenanzas ordenanzas que puedan transgredir la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Si lo hacen, existen los medios adecuados para poder lograr su inconstitucionalidad. Gracias. Me parecía que había una mano también levantada. Bueno, creo que la bajaron. Sí. Buenas tardes, doctor. Una pregunta, en la ley DUS que se ha ido promocionando y han habido eventos académicos respecto a esta nueva ley porque tiene una importancia trascendental. Ha surgido siempre el debate en torno a la naturaleza de lo que va a ser los instrumentos o la participación en el incremento del valor, que seguramente lo va a explicar usted, que es un instrumento de gestión, de gestión urbana. ¿Y qué sucede? Que me preguntaba en qué reglamento está considerado este incremento del valor, si ya se ha aprobado o ya ha sido objeto de cuestionamiento a nivel constitucional, imagino, ¿no? Con una acción de inconstitucionalidad. En realidad, no, ninguna de las disposiciones, bueno, solo existe una modificación a la Ley de Desarrollo Sostenible que fue formulada este año a través de un decreto legislativo, pero que está orientada a modificar la disposición complementaria final 16 y 19 de la ley. Todas las demás gozan, por lo pronto, de legalidad y de constitucionalidad, ¿no? Y respecto a tu pregunta, este instrumento del incremento del valor del suelo, o como en la legislación comparada se conoce como la plusvalía urbana, está siendo desarrollado en el reglamento 2, porque es en efecto un instrumento de gestión y uso del suelo. Entonces, más adelante vamos a conversar cuál es el objetivo, la finalidad de estos instrumentos. Pero, como te vuelvo a repetir, se está trabajando en el reglamento 2 de instrumentos de gestión y uso del suelo. Gracias. ¿Alguna otra consulta más? ¿Ninguna otra? Bueno, entonces continuamos. Bien, entonces dentro de los objetivos prioritarios que formula la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo está aquella de garantizar el crecimiento adecuado, sostenible, equitativo de las ciudades y de los centros poblados en nuestro país. Entonces, adviértase que la política y la ley no solamente hablan de ciudades, de jurisdicciones, sino también hablan de centros poblados. Estos centros poblados, lo vamos a ver más adelante, pueden ser continuos poblados. Es decir, los planes ya no están orientados en estricto a jurisdicciones, es decir, ya no van a, por lo menos, por lo pronto, no por lo menos, por lo pronto, en Lima ya no van a escuchar, por ejemplo, el plan urbano de Surco, o el plan urbano de Comas, o el plan urbano de Caraballo. Se habla de ahora de planes de desarrollo urbano que consideren de forma espacial, ojo, no política, espacial, diferentes jurisdicciones. En Lima están hablando de 5 grandes planes de desarrollo urbano, ¿no? No me estoy refiriendo al proyecto de ley, ojo, me estoy refiriendo al desarrollo de los planes de desarrollo urbano
que se van a plantear en función a aspectos espaciales, territoriales. ¿Ok? Ya, entonces, se están hablando de cinco grandes planes de desarrollo urbano. El plan de Lima Norte, de Lima Centro, de Lima Este, Lima Oeste y Balnearios. Y ahí y en esos planes se van a ocupar de diferentes porciones de jurisdicción. Ya no está pensada en solo distritos. ¿Ok? Entonces, para eso se tienen servicios como la plataforma de información geoespacial. Es decir, se quiere llegar a contar con un instrumento informático de libre acceso en el cual se pueda advertir las condiciones previas para una edificación. Certificado de parámetros urbanísticos edificatorios, certificado de zonificación y vías. ¿Por qué? Porque estos parámetros urbanísticos decantan o vienen señalados en los planes de desarrollo urbano. Es decir, no los inventa la municipalidad al momento de que algún administrado se acerca y le solicita sino que ya están previamente establecidos en los planes. Entonces llamémoslo condiciones previas para el diseño y la ejecución de habilitaciones urbanas o de edificaciones. Entonces, el objetivo es contar con esta plataforma en la cual cualquiera de ustedes puede ingresar, hacer clic, por ejemplo, en uno de estos lotes que están señalados en el S4 y levante toda la información, ¿no? Es decir, cuántos pisos puedo construir, cuánto retiro tengo que dejar, cuál es la densidad, ¿no? Cuál es la zonificación. Entonces, todas esas condiciones con esta información geoespacial, ¿no? Este objetivo prioritario también está orientado a que desde el ministerio se generen espacios para la capacitación y el fortalecimiento de las capacidades en materia de gestión urbana y territorial. Y esto no solamente orientado a los gobiernos subnacionales, sino también a todos los actores, incluidos los ciudadanos, porque su participación, como lo habíamos advertido anteriormente, es un derecho que tiene el ciudadano de participar en el desarrollo de su ciudad, ¿no? El tema del catastro urbano multifinalitario, es decir, para muchos fines generar un catastro, no solamente para fines fiscales, para fines legales, para fines urbanísticos, ¿no? Tengamos un repositorio o un catastro actualizado de todo lo que trae nuestra ciudad. Al momento de elaborar un plan, al momento de generar condiciones tributarias, al momento de generar procesos de saneamiento físico legal, de regeneración urbana, de renovación urbana incluso, ¿no? Entonces, estos servicios están orientados, pues, a garantizar un crecimiento adecuado de nuestras ciudades. Siguiente, por favor. Con este objetivo prioritario número 1, entonces, lo que hacemos es fortalecer la planificación de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, como decíamos, vamos a contar con ciudades en las cuales se puedan realizar diversas actividades económicas. Sabemos dónde se puede realizar industria, dónde se puede realizar comercio, dónde se puede generar vivienda, cuáles son aquellas áreas protegidas, cuáles son aquellas áreas intangibles que tienen una protección especial por parte de las municipalidades o de las autoridades en general. Es decir, vamos a identificar las necesidades que trae consigo la ciudad y además aquellas necesidades que traen consigo los ciudadanos. Siguiente.
Para esto, también la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible crea un sistema de ciudades y centros poblados. Entonces, este sistema tiene el objetivo, tiene la finalidad de fortalecer la integración espacial, social, económica, cultural y administrativa del territorio. ¿Por qué? Porque lo que hace este sistema es organizar, categorizar los niveles, a las ciudades y los centros poblados. ¿Okay? En la siguiente lámina, por favor, vamos a ver las categorías, los rangos, Dale doble clic ahí, por favor. Dale todos los clics, por favor. Ahí nomás. Entonces, en este sistema, como les decía, se van a identificar cuáles son aquellos centros poblados, cuáles son aquellos continuos poblados, aquellos conglomerados, aquellos subsistemas, aquellos sistemas y aquellos macrosistemas. Dentro de los macrosistemas, ¿cuáles son esas metrópolis? Existen metrópolis nacionales, existen metrópolis regionales, existen villas, existen ciudades menores, ciudades intermedias, ciudades mayores. Entonces, ese sistema va a ayudarnos a identificar este tipo de ciudades y centros poblados, con la finalidad de establecer criterios de intervención, porque una metrópoli tiene necesidades diferentes a una ciudad menor, ¿correcto? Entonces Lima no va a tener las mismas necesidades, por ejemplo, que la municipalidad, que la jurisdicción de Huayucachi en Huancayo, ¿no? Porque entonces eso hace que la intervención sea diferente, pero para eso tenemos que advertirlo previamente, tenemos que categorizar, tenemos que ver qué rango de ciudad o centro poblado genera. Siguiente. En efecto, como les comentaba, ¿no? Las categorías. Dentro del SINCEP, del sistema de ciudades y centros poblados de nuestro país, se van a identificar la metrópoli nacional, que es una sola, es Lima. La metrópoli nacional, conformada por Lima y Callao. ¿Ok? Pero también existen metrópolis regionales. Es decir, hay 5 metrópolis regionales. Huancayo, Piura, Ayacucho, Huaraz y Arequipa. Son 5 metrópolis. Entonces, pero también tenemos ciudades mayores con poblaciones diferentes a la metrópoli nacional, y diferentes, por ejemplo, a una ciudad intermedia, a una ciudad menor, a una villa. Entonces, ahí tienen, en la pantalla tienen los datos, ¿no? Y entonces, con eso se llega a jerarquizar, o sea, establecemos el rango jerárquico de cada uno de las ciudades y centros poblados. Entonces, categorizamos, generamos en función a la población y establecemos el rango jerárquico que le corresponde. Siguiente. Bueno, acá a manera de referencia nada más es cómo se delimitan las ciudades, ¿no? En los centros poblados. Esta es una imagen que la he querido compartir para ver cómo establecemos ese conglomerado de densidad alta, conglomerados de densidad moderada, baja, y límites distritales, ¿no? O sea, es referencial, básicamente. Siguiente. Y ya cuando hablamos de planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, entonces nos tenemos que remitir a aquellos instrumentos que la propia ley, la ley DUS establecen y que se pueden formular. Y tenemos los planes de acondicionamiento territorial, los planes de desarrollo urbano, los planes de desarrollo metropolitano, los esquemas de acondicionamiento urbano y los planes específicos. Y estos planes están en función a la jerarquía que tienen las municipalidades. Vuelvo con el ejemplo básico. La municipalidad de Chupaca o la municipalidad de Huayucachi, en Huancayo, no va a necesitar un plan de acondicionamiento territorial. No va a necesitar un plan de desarrollo metropolitano. Necesitará un plan de desarrollo urbano, ¿no? Por la población con la que cuenta. ¿Bien?
Entonces, la importancia del sistema está orientada a reflejarse al momento de intervenir la jurisdicción. No hablemos, en todo caso, de jurisdicciones precisas, pero entonces, en todo caso hablemos de ámbitos de intervención. Ámbitos de intervención que van a necesitar de un instrumento. Y ese instrumento está en función al rango de la ciudad o del centro poblado. ¿Correcto? Siguiente. Entonces, acá podemos advertir de forma más precisa. Un plan de desarrollo metropolitano tiene dentro de su ámbito de intervención caseríos, es decir, zonas urbanas y zonas rurales, ciudades, pueblos, metrópolis y villas. Del mismo modo, un plan de desarrollo urbano considera en su ámbito de intervención pueblos, villas, ciudades y caseríos. Ya no tiene metrópoli. ¿Ven? Mientras que un esquema de acondicionamiento urbano solo identificará una villa, un pueblo o un caserío. Y eso, vuelvo a repetir, decanta de la clasificación de la clasificación que le hace el sistema de centros de ciudades y centros poblados, que regula la ley de desarrollo sostenible. Siguiente. Y como todo plan, como todo documento, tiene un proceso de formulación, ¿no? Entonces tenemos fases de preparación, de elaboración, de aprobación, de implementación, de fases de seguimiento y evaluación. Dentro de la fase de preparación, que está considerada a realizarse en hasta 3 meses, lo que hace la municipalidad a través de sugerencias de desarrollo urbano o de sus institutos o órganos de línea competentes en el diagnóstico y la planificación urbana, es que recoge información de todo aspecto, ¿no? Relacionado con la ciudad. Es decir, prepara toda la información necesaria para poder iniciar el trabajo. Identifica a quiénes va a involucrar en el trabajo. ¿Cuáles son los actores sociales que tiene en su jurisdicción? Tiene, no sé, tiene ronderos, por ejemplo. Tiene otro tipo de actor social. Tiene ONGs, tiene colectivos juveniles, tiene partidos políticos, no sé. A todos esos, tiene gremios empresariales, tiene colegios profesionales, tiene academia, esa academia tiene facultades de arquitectura, tiene facultades de urbanismo, tiene facultades de derecho. Entonces, toda esa información previa la tiene que analizar este equipo o la municipalidad, ¿no? Y aprueba un plan de trabajo. Ese plan de trabajo considera desde un inicio quiénes van a participar en el desarrollo del proceso, para luego pasar a una fase de elaboración del plan. Entonces, en la fase de elaboración del plan, ya yo delimito mi ámbito de intervención. Como les decía, no pensemos que el ámbito de intervención es la jurisdicción política de una municipalidad. Puede ser toda, o puede ser menor, ¿no? O puede involucrar a otra jurisdicción, a una o varias municipalidades. Entonces, esa delimitación del ámbito de intervención se realiza. Y para eso se tiene como base lo que arroja el sistema de ciudades y centros poblados. Y la municipalidad también tiene la obligación de informar al ministerio, al gobierno regional y a los actores identificados de que en efecto ya está iniciando la elaboración del plan. A través de un diagnóstico, de una propuesta y de una realización de una consulta previa. La consulta previa va en concordancia con el derecho de una participación ciudadana efectiva en el desarrollo de un plan.
Entonces, acá advertimos por qué la ley DUS lo eleva a derecho ciudadano. Porque establece la necesidad de que la elaboración de un plan advierta la presencia de la ciudadanía. Y no solamente la presencia, sino también aquellos que no pueden o no están enterados del desarrollo, tienen un espacio en el cual el Estado, a través de una municipalidad, les consulta cuáles son sus necesidades. Es difícil el trabajo, porque en ese momento la municipalidad se tiene que poner de acuerdo con todos. Algunos quieren más, otros quieren mucho más. Entonces la municipalidad tiene que articular, tiene que tener un manejo de consenso para poder determinar cuáles son en efecto las necesidades. Por eso que es un trabajo que dura hasta 18 meses, para consensuar con todos los actores. Después de este trabajo de elaboración, ya viene un trabajo básicamente político. Es decir, el trabajo técnico está dentro de la elaboración del plan. Se hacen los estudios, se hace la zonificación, se hace la propuesta de parámetros, ¿no? Y con eso, terminada la etapa técnica, pasamos a una etapa política, que es la etapa en la cual la Gerencia de Desarrollo Urbano, el Instituto de Planificación de la ciudad, presentará ante el Consejo el proyecto de plan. ¿Para qué? Este pueda ser primero debatido en las comisiones de regidores. Básicamente pues pasa por la Comisión de Desarrollo Urbano, la Comisión de Asuntos Jurídicos, y por ahí de repente por la Comisión de Planificación Urbana, si es que la tienen, y con los dictámenes o las opiniones favorables, pasa al Pleno. Y el Pleno, como toda norma, la tiene que aprobar o desaprobar. Entonces, por eso que les decía que ya en esta etapa de fase de aprobación ya se advierte un trabajo más técnico, más político que técnico. Si bien es cierto, los regidores deben contar con asesores técnicos que les informen, ¿no? de qué plantea el plan, de cuál es el horizonte, cuál es el objetivo, ¿no? Pero, digamos, ese trabajo técnico lo hacen los asesores, el trabajo político lo hacen los regidores hasta la aprobación. Pero lo que hace la ley DUS hoy en día es que no solamente el plan termine en su fase de aprobación, sino lo que queremos y lo que promovemos y lo que exhortamos es que podamos tener no solamente un buen trabajo técnico, sino que este trabajo se materialice, se implemente. Porque si no, podemos tener un proyecto de plan muy bien elaborado, o en todo caso aprobado incluso, pero si es que no se va a implementar, si no se va a materializar, el trabajo queda a medias. Por eso que la fase de implementación y la fase de seguimiento y evaluación es permanente y se realiza a través de la ejecución de acciones de gestión y de control por parte de la municipalidad, por parte de los actores que participan directamente en el plan, ¿no? La municipalidad es el primer responsable, pero también tenemos responsabilidad todos los que tenemos relación directa o indirecta con el plan. El Ministerio de Vivienda, las municipalidades, los colegios profesionales, la academia, ¿no? Para que aseguren que se cumpla lo que el plan trae consigo. Y después ya hablamos de una fase de actualización del plan. Entonces, se dan cuenta de que en estos horizontes que tienen los planes de hasta 20 años, tenemos incluso hasta 5 gestiones municipales. Entonces, el plan debe trascender a la gestión municipal. Tenemos ejemplos no tan gratos en los cuales una primera gestión municipal
plantea el plan, lo deja digamos, para aprobación de la siguiente gestión. La siguiente gestión no le interesa porque no la hizo, y la afectada es la ciudad, es la población, porque seguimos sin tener planes de desarrollo urbano. Siguiente. Me parece que es la anterior. Pero también el proceso de participación ciudadana efectiva tiene fases, ¿no? La fase preliminar es aquella fase en la que, como le decía, se identifican a los actores, se mapean sus iniciativas y se establece un plan de trabajo. Y ya en la elaboración propia del plan, a través del diagnóstico, de la propuesta, de la consulta, la participación ciudadana es necesaria. Se comunica el inicio del proceso, se exhibe de forma permanente el proyecto, se realizan talleres de sensibilización, se realizan mesas de trabajo para que se promueva la participación de los actores sociales, se realizan mesas de trabajo para darle a conocer los avances del plan, ¿no? Se realizan mesas de trabajo para el desarrollo de esas propuestas, de esa visión de ciudad, para conocer sus necesidades específicas, y en la etapa de la consulta pública se exhibe el plan, ¿okay? Para recoger aportes, comentarios, observaciones, para someterla a debate, ¿no? Y en la etapa de aprobación ya está, digamos, condicionada a la voluntad del Consejo Municipal. Pero se advierte que en esta etapa también hay una participación ciudadana, porque se advierte que el Consejo Municipal es la representación de los ciudadanos ante la municipalidad, ¿no? Entonces, pueden fijarse en todo el proceso que la participación ciudadana efectiva se da en todo el proceso. ¿Correcto? Hasta aquí no sé si alguna otra consulta. Al parecer no. Me parece que no. Entonces sigamos, estimados amigos. ¿Y cómo se implementa un plan? El plan tiene que orientarnos a una construcción adecuada de nuestras ciudades. Entonces, se formula un plan, ya sea de condicionamiento territorial o de desarrollo urbano. En este plan se identifica el suelo y la zonificación, se materializa una habilitación urbana previamente autorizada o licenciada por la municipalidad. Esta habilitación urbana no solamente genera espacios privados, sino que también debe contribuir con la ciudad, es decir, a través de una habilitación urbana, la municipalidad le da una autorización urbanística al promotor inmobiliario para que construya y en efecto materialice su derecho a edificar, pero también le da condiciones para con la ciudad. En la habilitación urbana se generan espacios públicos y espacios privados. Dentro de los espacios privados se generan lotes privados, es decir, de dominio del promotor inmobiliario, y lotes privados de uso público. Es decir, aquellos que van a ser aportados a la ciudad. Otro tipo de aporte a la ciudad son los parques que generan estas habilitaciones urbanas. Otro tipo de aporte a la ciudad son las vías que generan estas habilitaciones urbanas. Entonces, estimados amigos, nos podríamos dar cuenta entonces que si la habilitación urbana de una porción de la ciudad se realizaría conforme está establecido en la Ley 29/090, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, no tendríamos la necesidad de que el Estado, a través del gobierno nacional o del gobierno local, tenga que hacer pistas, veredas o
equipar espacios públicos, porque esa es la obligación que tiene el sector privado cuando realiza una habilitación urbana. ¿Bien? Y por eso que genera infraestructura urbana y equipamiento urbano. Es decir, cuando se realiza una habilitación urbana, se aporta para fines de educación, para fines de salud, para fines de recreación, se aportan vías. Y para conseguir esto, se generan licencias, factibilidades. Es decir, la municipalidad no podría darle una licencia de habilitación urbana o de edificación a un ciudadano cuyo terreno se encuentra en un área que no tiene factibilidad, por ejemplo. Es decir, no va a poder contar con servicios de agua, de desagüe, de energía eléctrica. Entonces, debería ser imposible que la municipalidad le genere una licencia. Porque puede construir, puede generar la edificación, pero esta edificación no va a contar con servicios de agua y desagüe. Entonces, ¿de qué le vale a quien habite esta edificación si no va a tener esos servicios básicos? ¿Bien? Entonces, además también hablamos de la ejecución, la ocupación del territorio y el seguimiento y monitoreo de los planes. Siguiente, por favor. Acá he querido presentarles de forma, digamos, didáctica, cuál es el horizonte de los planes de desarrollo urbano. Y como les decía, están orientados a tener un horizonte de hasta 20 años, ¿no? Pero la aprobación del plan merece una revisión a los 2 años. Una actualización o una nueva revisión a los 5 años. En el caso de un plan de acondicionamiento territorial o un plan de desarrollo metropolitano, la revisión debería ser a los 10 años. Y constantemente siendo actualizada. Actualizada en función al crecimiento de la ciudad, en función a las necesidades de la ciudad. Entonces, no es que se apruebe el plan y esperemos 20 años para poder aprobar otro plan, sino que de forma continua se puede ir actualizando el plan. Se pueden ir actualizando las zonificaciones, se pueden ir actualizando los parámetros, es decir, se tiene que ir revisando el contenido del plan, por la dinámica de crecimiento, por las tecnologías de la construcción, en fin, por diversos factores. Siguiente. Y la anterior, por favor. Y cuando hablamos de garantizar la ocupación del suelo, es que debemos orientarnos a tener ciudades centralizadas, tener ciudades compactas, en las que los servicios, las necesidades puedan ser satisfechas sin complicaciones. Es decir, si orientamos el desarrollo de nuestras ciudades a ciudades compactas, no vamos a tener la necesidad de contar con vías que puedan trasladar a personas a sus residencias y a sus trabajos por más de 2 horas. ¿No? No vamos a tener la necesidad de generar diversos planes de seguridad ciudadana, porque vamos a tener identificado el sector, ¿no? Vamos a ese sector centralizado, vamos a generar espacios públicos para el disfrute de la generalidad, de todos. Entonces, esa es la forma como se promueve hoy en día, a partir de la ley DUS, la ocupación del suelo. Desincentivar de esta manera, en todo caso, la ocupación informal, el tráfico de terrenos, la especulación en la venta del suelo. Siguiente. Y uno de los aspectos más importantes que desarrolla esta ley
y que en todo caso para que ustedes la puedan advertir, les recomiendo hacer una comparación entre esta clasificación del suelo con la clasificación que hoy en día hace el aún vigente reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano sostenible, aprobado en el 2016, es respecto de la clasificación del suelo, ¿no? La ley DUS nos habla de un suelo urbano consolidado, es decir, un suelo urbano que ya está construido, un suelo urbano en el cual ya se desarrollan actividades. Ese suelo urbano también puede ser un suelo urbano de transformación, ¿no? Que necesita un replanteo, que necesita nuevas condiciones urbanísticas y edificatorias. En el caso de Lima, por ejemplo, podemos hablar de una zona urbana de transformación, Barrios Altos. ¿Por qué? Porque la trama urbana de esta zona ya necesita un nuevo tratamiento, ¿no? Necesita ya una nueva intervención. Posiblemente pensar en ya no tener casonas hasta 3 pisos, sino multifamiliares en las que se puedan afincar estas personas y desarrollar más espacios públicos, ¿no? Entonces también tenemos la zona urbana en consolidación, es aquella que poco a poco se está construyendo, no poco a poco se está consolidando, ¿no? Y estas son las zonas en las cuales se deben apuntar los mayores esfuerzos, ¿no? La zona urbana en consolidación, porque todavía no ha sido ocupada de forma completa. Tenemos el suelo periurbano, que es aquel suelo identificado por donde crece la ciudad. El suelo urbanizable, es decir, el suelo que limita la zona que puede ser objeto de una urbanización, es decir, de una habitación urbana, para cualquier tipología, para industria, para comercio, para usos especiales, ¿no? Entonces, suelo urbanizable. ¿Cuál es el suelo urbanizable y cuál es el suelo no urbanizable? ¿En qué suelo no se puede hacer ningún tipo de intervención urbana? Los suelos de conservación, los suelos de riesgo y el suelo rural. En esos últimos no está permitido hacer algún tipo de intervención urbanística, sin perjuicio de que se cuente con una autorización expresa por parte de la entidad competente. Sí, José Manuel, te escuchamos. Sí, doctor. ¿Cómo se cambia de categoría un suelo urbanizable? ¿Cómo obtiene esa categoría un espacio de terreno libre? Perdón, José Manuel, se me entrecortó. No te podía escuchar. ¿Cómo qué dijiste? Le pregunto cómo es que una determinada área geográfica obtiene la categoría de suelo urbanizable. ¿Cuándo ocurre ello o con qué instrumento normativo en todo caso se establece esa condición? Gracias por tu pregunta. En realidad, la condición de suelo urbanizable o no urbanizable se realiza en un plan. Para eso se desarrolla. Una de las cosas por las cuales se desarrolla un plan es para identificar cuál es ese suelo urbanizable, cuál es ese suelo que va a soportar edificaciones, cuál es ese suelo que no tiene riesgos, cuál es ese suelo que no tiene no requiere ningún tipo de protección, es decir, que es suelo eriazo, diferente al rural. Es suelo eriazo que puede ser destinado a alguna actividad económica, vivienda, industria, comercio, cualquiera, ¿no? Entonces, es más, en la formulación de un plan también se puede llegar a un diagnóstico inverso. Es decir, aquel suelo urbanizable puede pasar a ser suelo de conservación. Es muy poco, pero sí, en efecto, puede ser. O sea, el plan diagnostica cuál es el suelo urbanizable, cuál es el suelo de protección. ¿Ok? Y le da las condiciones necesarias para
su intervención. Por ejemplo, hoy en día se están haciendo edificaciones en medio de la selva, ¿no? Es decir, tenemos hoteles, resorts, en la selva, pero para eso no vas a generar pues una habilitación urbana para luego generar una edificación que sea el hotel, ¿no? Entonces, y se da. Entonces, la ley se pone en ese supuesto. ¿Qué pasa? O sea, este es un suelo de conservación, ¿no? Es un suelo de conservación que lo tengo que proteger, pero posiblemente pueda realizarse alguna actividad económica, alguna actividad humana. Por ejemplo, este caso de los hoteles especiales, ¿no? En el medio de la selva, los resorts. Entonces, la autoridad, en este caso el Ministerio de Turismo, advertirá la posibilidad de hacer este tipo de edificaciones y generará las condiciones técnicas. Vamos, no le vamos a hacer una habilitación urbana en el medio de la selva para poder generar una edificación. O lo propio pasa, por ejemplo, con los asentamientos mineros, Camisea, por ejemplo, ¿no? Existe una empresa que está trabajando la exportación del gas. Esta empresa necesita que sus trabajadores de planta tengan ciertas comodidades. Entonces construyen comedores, salas de recreación, construyen dormitorios. Entonces, la pregunta es, ¿estas edificaciones están en suelo de conservación? ¿Requieren una habilitación urbana? No, no, porque no le estás generando ciudad. Básicamente, temporalmente le estás generando una edificación que posiblemente pueda ser desmontada incluso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el suelo urbanizable es expresamente para recibir edificaciones, el suelo de conservación también podría recibir ese tipo de edificaciones siempre que la autoridad competente así lo determine, en función de la necesidad. Gracias. Ana Sofía, te escuchamos. Doctor, buenas tardes con todos. Mi pregunta más que todo iba relacionada a lo que estaba comentando anteriormente, y es respecto a la habilitación urbana en los suelos rurales o tal vez en los suelos de riesgo. Y es que usted nos mencionaba que no se puede dar una habilitación urbana salvo autorización de la autoridad competente. Sin embargo, al tener esta discrecionalidad la autoridad, ¿no se puede incurrir en algún tipo de juego de intereses por parte de esta? Le pregunto a ello porque, por ejemplo, yo soy de Arequipa, y en Arequipa tenemos la campiña. Sin embargo, actualmente la campiña está siendo invadida por construcciones que incluso van a malograr el paisaje, según algunos arquitectos, porque van a decir, yo no soy arquitecta, pero es lo que ellos llegan a comentar. Entonces, por esta discrecionalidad que se les da a las autoridades para que puedan habilitar el suelo rural, estamos perdiendo gran parte de nuestra campiña y por lo tanto también, de alguna forma u otra, nuestros pulmones de la ciudad están siendo, como se dice, depredados en parte, lo cual está afectando de sobremanera a toda Arequipa como tal. Correcto, yo te agradezco la pregunta porque el tema de Arequipa, y de su plan de desarrollo metropolitano es muy interesante, técnica y académicamente. Ahí es un tema para analizarlo y estudiarlo. Pero ahí yo sí tengo algunas precisiones. Primero que solo a partir de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, no las municipalidades, es que las entidades que tengan relación con el suelo que se va a intervenir, deben autorizar. Y me explico. Por ejemplo, si es que estamos dentro de humedales y necesitamos hacer, por ejemplo, no sé, se me ocurre un restaurante, ¿ya? Turístico. Necesitaremos la aprobación de CERNAM, no de la municipalidad. Porque la municipalidad advierte que este suelo no es urbanizable. ¿Okay? No le va a dar una licencia de edificación. Segundo, bueno, para terminar la primera idea. Entonces, a partir de la Ley de Desarrollo Sostenible, es decir, a partir del 26 de julio del 2021, es que se pueden intervenir, o sea, se pueden realizar edificaciones en este tipo de zonas de conservación, de protección, ¿ok? Siempre previa autorización del sector competente.
Ok, ya. En el caso de Arequipa, por ejemplo, este cambio de zonificación a la campiña se realizó antes de la ley DUS. Se realizó en el 2018, 17 y 18, cuando estaba vigente el hasta ahora reglamento vigente de Reglamento de Condicionamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, el famoso RATUS, ¿no? En este reglamento no se habla de la posibilidad de intervención. Lo que hizo la municipalidad a través del INPLA en Arequipa es advertir que la campiña de Arequipa ya estaba quedando dentro del casco urbano de Arequipa, ¿ok? Y debería cambiarse la condición del suelo, porque como lo dices tú, la informalidad en la construcción le estaba ganando a la municipalidad. ¿Ok? Entonces, esa fue la necesidad que advirtió la municipalidad en su momento para cambiarle la condición de suelo de protección a suelo urbanizable. Porque básicamente lo que estaba haciendo era regularizar lo que ya estaba construido. Pero, a efectos de precisar mi respuesta, es que la municipalidad no está autorizada a hacer habilitación, bueno, ni la municipalidad ni las entidades competentes en estos suelos de protección están autorizadas a autorizar, valga la redundancia, habilitaciones urbanas. Lo único que están autorizadas es a promover edificaciones. Y estas edificaciones van a ser especiales. ¿Y por qué especiales? Porque se van a tener que autosostener. Me explico un poco. Como no tengo una habilitación urbana previa, no tengo redes de agua, de desagüe, de vías, de instalaciones eléctricas. Entonces, la edificación que se plantee en estas zonas de protección debe plantear la solución correspondiente. Es decir, deberá plantear, no sé si una petar, no sé si algún tipo de tratamiento de aguas residuales, no sé si una fuente de iluminación comercial o iluminación ambiental. Es decir, la obra a autorizar es la edificación, no la habilitación urbana. Porque cuando hablamos de autorizar la habilitación urbana en suelos de protección, ahí sí estamos mal, porque estamos distorsionando y estamos creando ciudades donde no se debe, donde el mandato es protegerlas. No sé si he contestado a tu pregunta con eso, estimada Ana Sofía. Sí, muchas gracias. Ok, entonces, ¿alguna otra consulta al respecto? Estimado ponente, le informo que estamos con los tiempos. Tenemos 4 o 5 minutos, ¿está bien, por favor? Que tenemos ya la siguiente ponencia. Disculpe la molestia. No hay problema. Entonces, sí, pues en efecto, estos temas dan para mayor explicación. Y en otra oportunidad ya lo podemos conversar a mayor detalle. Bueno, solo en todo caso para terminar lo que hablábamos, ¿no? La restricción en la ocupación del suelo. Entonces, lo que dice la ley es, existen áreas restringidas, ¿no? Es para la ocupación, uso o disfrute urbano no autorizado. No autorizado. Entonces, acá encontramos áreas de recursos hídricos, cabeceras de cuencas, lagos, ríos, cauces de riberas. Estos áreas naturales protegidas, áreas de reserva nacional, zonas de reserva, áreas arqueológicas, áreas monumentales, áreas de protección patrimonial, terrenos de playa, zonas de dominio restringido, zonas de riesgos, no están orientadas a la ocupación, uso o disfrute. Sin embargo, en estas áreas, en alguna de estas, en caso exista una autorización por parte de la entidad correspondiente, sí se puede intervenir solo con edificaciones. Y bien, estimados amigos, futuros colegas, yo quiero terminar mi presentación sin perjuicio de que los amigos de la SBN le puedan hacer llegar la presentación completa.
y cualquier cosa, cualquier comentario, consulta, sugerencia, pregunta, interrogante, me la pueden hacer llegar. Nosotros desde el Ministerio de Vivienda, en especial de esta dirección general que yo dirijo, tenemos esa predisposición para conversar con todos los involucrados a generar ciudades sostenibles, seguras, resilientes. Entonces, si ustedes tienen algunas consultas que hacerme, ahí piden mi correo electrónico y podemos seguir conversando. Ha sido un gusto estar con ustedes y espero poder compartir escenarios académicos en un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, director, por tan brillante ponencia. Lamentablemente, como usted dice, el tiempo es un tirano. Creo que nos hemos quedado con muchas preguntas todavía y de todas maneras el material que usted nos está facilitando se va a colocar en el aula virtual para que los alumnos puedan repasar. ¿Sí? Muchísimas gracias. Lo despedimos. Muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, estimados alumnos, por favor, en breve iniciaremos nuestra siguiente ponencia a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Sí? Es el tema de las técnicas de ordenamiento urbanístico y la zonificación para el desarrollo ordenado de las ciudades.